El domingo pasado estuvimos viendo que hay que orar hasta que algo suceda. ¿Se acuerdan? El círculo que hizo este profeta y dijo que se quedaba ahí hasta que lloviera. ¿Se acuerdan del domingo pasado? Bueno, justamente, orar hasta que algo suceda. Algo tiene que suceder. Señor, yo no me muevo de este círculo, no me muevo de acá hasta que algo suceda. Y usted dice, pero qué pretencioso, ¿cómo le va a exigir a Dios? No se trata de exigirle a Dios. Se trata de que el único que puede hacer algo es Él. Así que no me muevo de acá hasta que Dios no haga algo. Y eso es lo que aprendimos. Es que no me muevo hasta que Dios no haga algo. Cumplir un sueño. Señor, esto es lo que yo tengo en el corazón. Esto es lo que yo necesito. Esto es, Señor, no me muevo de acá porque es lo que necesito. Eso es trazar el círculo de oración. Decirle, Señor, aquí estoy. Nuestra iglesia sabe de sueños. En este año cumplimos 10 años de que nos embarcamos en un gran sueño. En el sueño de construir una casa grande para una familia grande, ¿no? Las frases de Fabián son esas, del pastor Fabián. Las frases que quedan grabadas en realidad. Una casa grande para una familia grande. Y justamente soñar es orar a lo grande. Comenzamos a soñar. En el 2005 se empezó a soñar para construir, comprar el terreno y empezamos a embarcar este sueño de construir eso. En el 2008 se llegó a comprar el terreno. Era el primer paso que dimos a cumplir ese sueño. La primera conquista que uno se acerca al sueño. No sé cuántos de los que están acá estuvieron en ese año, en el 2008. Ese día de mayo. No sé cuántos estuvieron en el 2008. Bien, qué bueno, qué bendición. Que pudieron vivir ese momento, ¿no? Y ese momento me hizo pensar en un versículo, en un salmo, que dice así: cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, eran como los que soñaban. Era un sueño. Parecía que estábamos viviendo un sueño. Se veía imposible adquirir eso. Sin embargo, era un sueño cumplido. Cuando pudimos abrir y entrar, ese terreno pertenece hoy a la iglesia. Y es donde se construye nuestro nuevo templo. Hay personas que hoy ya no están con nosotros, que estuvieron orando por ese sueño y vieron el sueño cumplido como aquellos que ven de lejos. Muchos de nosotros vamos a tener la oportunidad de ver ese sueño cumplido. Muchos de nosotros vamos a entrar y ver esa casa grande para toda nuestra familia. Eso es algo maravilloso, que nosotros somos parte de construir eso, de cumplir ese sueño, de como iglesia nos propusimos. Y es algo maravilloso. La pregunta sería, ¿y cómo orar a lo grande entonces? ¿Cómo hacemos para orar a lo grande? ¿Cómo oramos de una manera grande? Primero soñando. Hay que soñar. Soñar. Esas personas soñaron décadas atrás. Personas oraron por esto, por construir, por tener ese terreno. Personas oraron, soñaron primero. Y como soñaron, oraron. Y como oraron, Dios contestó. Y nosotros somos parte de ese sueño. Por eso, para orar a lo grande, lo primero que debemos hacer es evitar eso de los tiempos pasados fueron mejores. Los tiempos pasados fueron mejores. Eso es una conversación de todos, ¿no? La mayoría cuando se junta, ¿te acordás? Más cuando te juntás con alguien que hace mucho que no ve, ¿no? Empezás, ¿te acordás? Antes nos divertíamos más. Ahora no, la gente no se divierte tanto, no. Y empiezan los comentarios. Las conversaciones más ricas son las de atrás, ¿no? Todo
lo de antes fue mejor. No, antes se oraba más, ¿eh? Ahora los pibes no oran, oran por WhatsApp. O por Facebook, ¿vieron cuando escriben en las oraciones de Facebook? Porque Dios tiene Facebook, parece. Así que, pero son maneras diferentes que se manejan. Pero tiempos pasados es mejor. Empezamos a reclamar, ¿no? Y antes, cuando yo no era creyente, cuando no conocía a Dios, me divertía de tal manera. Y ahora que conozco a Dios, al final, antes que conocer a Dios tenía esto y podía llegar a estas cosas, podía conseguir esto otro, pero ahora que conozco a Dios, no puedo. Y porque a lo mejor lo conseguías de una manera absurda. Pero antes conseguía, antes tenía. Y empezamos a reclamarle a Dios cosas del pasado. Cosas que sucedieron atrás. Pero antes, Señor, pero antes. Y esta cantaleta de recordarle a Dios nuestro pasado me hace acordar una historia. Que previamente de leer el versículo le voy a introducir a esa historia. Resulta que el pueblo de Israel estaba siendo esclavo en Egipto, ¿no? Dios escucha el clamor, la oración de la esclavitud de ellos, el dolor que estaba pasando. Entonces empiezan a pedir a Dios y decían: Señor, por favor, rescatarnos. Somos tu pueblo. Dios, con mano poderosa, a través de Moisés, los saca de Egipto. Ellos ven el poder de Dios en las plagas, en abrirse el mar, en formar una columna de fuego durante la noche para abrigarlo, una columna de humo que los cubría del sol en el desierto. Ellos vieron el poder de Dios en el desierto. Moisés estaba con ellos ahí, pero esta gente se empezó a quejar. Hasta alimento le daba de Dios. Cada mañana ellos se levantaban y veían la provisión de Dios delante de ellos. No tenían que hacer nada. Era como, no sé, como un ejemplo, como el adolescente de tu casa, una cosa así. Se levanta y no tiene que hacer nada, una cosa así. Así era el pueblo de Israel, ¿no? Tenía que levantarse y estaba el alimento ahí, comer. No tenía que hacer absolutamente nada. Pero este pueblo empezó a quejarse. Dice que entre ellos habían los primeros argentinos. No había, pero ya van a leer por qué. Dice que entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase, que solo pensaba en comer. Y los israelitas, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar. Esto me suena como berrinche de supermercado de niño. ¿Viste? Cuando lo ven, quieren eso, ¿viste? Es más o menos parecido. Se pusieron a llorar porque querían eso. Se pusieron a llorar y a decir: ojalá tuviéramos carne para comer. ¿Cómo no tenemos un asadito? Hace tanto vengo con arroz, tanto tiempo. Entonces se quejaban, querían comer carne, empezaron a quejarse. Le daba el alimento a Dios todos los días y se quejaban. Y continúa, ¿no? Se continúan quejando. Dice: ¿cómo nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto? Habían puesto el carrito ese de pescado para todos. Dice: ¿cómo nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto? Y también comíamos pepino, melones, puerros, cebolla y ajo. Pero ahora nos estamos muriendo de hambre y no se ve otra cosa que maná. Lo único que tenían era la banda, ni le gustaba la banda de música. Claro. Ni la galletita tampoco. Pero estaban hablando de eso, no se veía otra cosa que eso. Que maná. Estaban reclamando comida. Estaban reclamando carne. No, Señor, siempre el alimento. Reclamaban comida delante de Moisés. Se habían olvidado algo muy importante. Se habían olvidado de que Dios los hizo libres. Los alimentaba cada día con comida de Dios. Y vieron su milagro. Pero ellos reclamaban y pensaban que eso que tenían allá era gratis.
se olvidaron que ellos lo pagaban con esclavitud, con dolor y con sufrimiento. Así pagaban ellos ese pescado que comían, esas cosas que querían, los pagaban con dolor. Fueron parte y sufrieron un genocidio. Hubo muerte de niños hecho por Egipto. Y se olvidaron de eso por satisfacerse un poco, nada más. Se olvidaron lo más importante. Lo más importante es de dónde te sacó Dios. ¿De dónde te sacó Dios? ¿De dónde te rescató? De la vida que llevabas y dónde te llevó ahora. De eso no hay que olvidarse nunca. No de las cosas que tenía o de las cosas que yo hacía, sino de dónde me rescató. El pueblo de Israel se había olvidado justamente eso. ¿De dónde me sacó? Lo que yo sufría, de lo que necesité ese día y le clamé a Dios y le dije, Señor, rescatame de esto. Mi vida quiere ser diferente. ¿De dónde te rescató? ¿De dónde te sacó Dios? Gente que reclama, no, pero los amigos que yo tenía antes me divertía. ¿Cuántos de ellos podías expresar lo que había en tu corazón? Ahora que tenés gente que ora al lado tuyo, ¿reclamás? ¿De dónde te sacó Dios? ¿Qué está haciendo con vos hoy? Cada mañana tenés la oportunidad de leer y alimentar tu espíritu. Cada mañana Dios te espera para hablarte. Cada mañana, cada tarde, cada noche. Él quiere alimentar tu vida. Por eso, uno tiene que dejar de mirar el pasado y que nos muestre solamente el pasado, los milagros y el poder que hizo Dios que me hace ser y estar hoy. Uno necesita mirar el futuro, mirar hacia adelante, correr riesgos. Y eso es lo que vemos ahora. Sigue corriendo riesgo con Dios. A medida que uno va creciendo, ya quiere quedarse en lo seguro. Y hay que correr riesgo con Dios. Uno necesita correr riesgo con Dios. Moisés empieza a sacar cuenta, porque este reclamo que le hicieron fue justamente a él. Danos carne, danos carne. Dice en Números 11:13, ¿de dónde voy a sacar carne para dar de comer a toda esta gente? Vienen llorando a decirme, danos carne para comer. Moisés empieza a sacar cuenta y dice, ¿cómo hago para dar de comer? ¿Cómo hago, Señor? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo me movilizo? Y Dios le responde a él, ¿no sabes qué hacer? Bien, acá contesta Dios, comerán carne durante un mes. Comerán carne durante un mes, hasta que les salga por las narices. Se pone medio, se acelera un poco Dios ahí, ¿no? Entonces Moisés respondió, porque Moisés estaba pensando en chiquito, y dice, pero el pueblo que viene conmigo es de 600.000 hombres a pie, y dice que nos vas a dar de comer carne durante un mes entero. Moisés está empezando a tener dudas. Está empezando a no comprender esto. Dice, ¿cómo, Señor? 600.000 hombres hay que darle de comer. Vos ya me habías dicho que iba a sacar al pueblo. Vos ya me habías dicho cómo iba a ser toda la historia. No tuve miedo a la hora de pararme delante del mar y que el mar se abriera, porque sabía que vos estabas abriendo esto. Pero ahora el berrinche no sé, ¿lo irás a contestar, Señor? Porque me lo están pidiendo a mí, lo están reclamándomelo a mí. ¿Lo vas a contestar? ¿Vas a contestar esto, Señor? Y empieza a sacar cuentas Moisés, ¿no?
dice en Números 11, 20, 22, dice, ¿dónde hay tantas ovejas y vacas que se puedan matar y que alcancen para tantos, para todos? Aun si los diéramos todo el pescado del mar, no les alcanzaría. No les alcanzaría. Aunque le dieran todo, no le alcanzaría. Moisés estaba pensando en chiquito. ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago, Dios, con esto? Dios le da una promesa que era muy difícil de cumplir y de creer. Él no podía comprender de dónde Dios iba a sacar para alimentar a todo ello y carne. ¿Dónde? El sentimiento de Moisés era, ¿qué hago? Y seguramente este sentimiento lo debe haber tenido muchas veces en tu corazón. Señor, ¿qué hago? Señor, necesito cambiarme de casa. Quiero algo mayor. ¿Qué hago? Señor, ahora se agregó un hijo. ¿Qué hago? Señor, ¿qué hago? Eso es lo que le pasaba a Moisés. ¿Qué hago? ¿Qué hago sin trabajo? ¿Qué hago si me decís que tengo que cambiar esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Es el clamor de Moisés. ¿Qué hago? Él pone en tu corazón, tenés que estudiar. Pero ya soy grande, tenés que estudiar. ¿Pero qué hago? No me dan los números. ¿Qué hago? Se llama las misiones. Señor, ¿pero qué hago? Voy a dejar Mendoza, ¿qué hago? Te anima a sostener un misionero. No, pero los números, la plata que tengo, ¿cómo voy a hacer para ayudar a alguien? ¿Qué hago? Eso es lo que le está sucediendo a Moisés. ¿Qué hago? No me dan los números, las vaquitas, lo que tengo, no me da. Es mucho. Eso es lo que le está diciendo Moisés. 1500 años después de este suceso, en los campos de Judea, pasó exactamente lo mismo. Estaba Jesús con sus discípulos y 5000 hombres que fueron a escuchar. El texto dice que fueron 5000 hombres. No habían contado ni mujeres ni niños, pero había mucha más gente. Jesús desafía a sus discípulos y les dice, denle ustedes de comer. No dejemos que se vayan a comprar ellos. Denle ustedes de comer. Se quedaron pensando y Andrés, uno rápido empezó a sacar el cálculo, ¿no? ¿Cómo hacemos? No tenemos, ¿qué hacemos? Ni aunque juntemos la plata de todos nosotros, los sueldos, todo el aguinaldo, todo lo que tenemos, no sirve para pagarle y darle de comer a tanta cantidad de gente. Señor, no nos dan los números. ¿No entendés eso? No nos dan. ¿Qué hacemos, Señor? Pusiste en mi corazón que adoptara. ¿Y cómo hago? No nos dan los números. No nos dan los números, Señor. Dice, creo que un niño iba pasando y de haber escuchado la situación y de haber dicho, muchachos, tranquilos, traje esto. Y en Juan lo expresa así. Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Los discípulos deben haber mirado, ¿pero qué es esto para tanta gente? 5 panes y 2 peces. 5 y 2, 7. Soy buenísimo para la matemática hoy día. Pero 7 en total. 7 para 5000. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra eso? Pero si en esa ecuación metemos a Dios, si hacemos 5 panes más 2 peces
por Jesús o por Dios. Porque Dios no suma bendición, sino que multiplica la bendición. Y el resultado es 5.000. 5.000 que fueron los que comieron. Y 12 cestas llenas, dice que sobraron. 12 cestas. Yo creo que una de esas cestas seguramente se la dieron al pibe que puso los 5 panes. Pero 5. Las matemáticas de Dios funcionan de una manera totalmente diferente. Dios multiplica, no suma, multiplica. Moisés toma una decisión en ese momento. Así como los discípulos tuvieron que tomar una decisión cuando Jesús les dijo, denle de comer ustedes, y se dio gracia y agarraron eso y empezaron a ir a la gente a darles de comer. Se cumplió algo que dijo Jesús. La multiplicación sucedió en las manos de los discípulos, no en las manos de Jesús. Se cumplió lo que dijo, denle ustedes de comer. Ustedes denle de comer. El milagro sucedió en las manos de los discípulos. Ellos pudieron ver la multiplicación. Que la matemática de Dios es diferente. Tuvieron que tomar una decisión. Arriesgarse, bajar la canasta y arriesgarse. Moisés tomó la misma decisión, se arriesgó. Moisés fue y le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho. Él se arriesgó al ridículo, se arriesgó a pasarla mal, pero se arriesgó. Él fue a decirles lo que Dios había dicho, que iban a tener carne. Porque uno tiene que tener siempre en mente y recordar que las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. Por eso, recuerda las matemáticas de Dios. Recordá, las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. Dice, den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se le medirá a ustedes. Den. Es entregar, es dar. Una mano extendida es una mano que puede ser llenada. Una mano extendida es una mano que ofrece. Una mano cerrada no puede ser llenada ni bendecida. Alguien que se aprieta, que tiene, que contiene, no puede ser bendecida. Y por lo general cuando uno escucha esto, lo primero que uno atiende a pensar es, me está tocando el bolsillo. Seguramente que va a querer pedir algo este muchacho. Pero Dios no necesita nada. Él quiere enseñarte el principio que es del corazón de Dios. El versículo más conocido del planeta es Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Que dio. Me vuelvo para atrás. Algo nos enseña, ¿no? Lo primero, que Dios nos ama. Pero lo segundo, que da. En el corazón de Dios está el dar, el entregar, el ser generoso. ¿Qué tenés para darle a Dios? Y no hablo de lo económico. No te cerrés en tu billetera o en tu cartera, sino ¿qué tenés para ofrecerle? Este es mi tiempo, Señor. Este es mi tiempo. Esto es lo que tengo, Dios, para ofrecerte. Esta es mi edad. Esto es lo que sé. Esto es lo que sé hacer. Dios quiere bendecirte. Cuando leía ese versículo se me vino a la mente de cuando uno llena un frasco de azúcar o qué sé yo, de hierba, lo más común, que empieza uno a echarlo en el frasco, ¿no? Lo echa y se empieza a hacer una montañita en el frasco. Y usted le quiere poner la tapa y no va a poder porque está hecha la montañita. ¿Qué tiene que hacer con el tarrito? No lo mueve así y lo golpea, ta. Entonces ahí le vuelve a echar.
Porque si no te queda un restito de hierro, que le pones un elastiquín y lo pones en la alacena. No. Vos querés echarle todo. Bueno, eso es lo que quiere hacer Dios con vos. Él te quiere bendecir tanto que seguramente te va a sacudir, te va a golpear y te va a poner más. Dios quiere bendecirte. Pero necesitas estar abierto a esa bendición. Creo que algo que sucede y que Dios bendice tanto a esta iglesia de la Alameda es que es una iglesia que da. Una iglesia que está pensando en dar. Por eso, el construir una casa grande para una familia grande. Para que más gente conozca de Dios. Tengamos lugar donde podamos adorar. Ese lugar es un sueño que nosotros vamos a cumplir. Esta iglesia da y envía misioneros al mundo. Sostiene ministerios en la ciudad. Es una iglesia que da. Somos una comunidad que da. Pero Dios te va a bendecir mucho más. Mucho más. El Señor contestó a las dudas de Moisés de esta manera. El Señor desató un viento que trajo codornices del mar. Era como un sonda de codornices, una cosa así. Codornices del mar. Y las dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del campamento. Una superficie casi un día de camino y a la altura de casi 1 metro sobre la superficie del suelo. Esta altura de codornices más o menos. Impresionante. Corrían las codornices para poder pasar los muchachos. A las patadas con las codornices. A 1 metro de codornices. Los judíos tienen como un día de camino, son 25 kilómetros. Ellos consideran que un día de camino son 25 kilómetros. Si 25 kilómetros lo hacemos a la redonda, da una suma de 2.000 kilómetros de codornices. ¿Contestó la oración? ¿Respondió las dudas de Moisés? 2.000 kilómetros de codornices alrededor de ellos. Para hacerlo más proporcional, ¿no? La superficie del Gran Mendoza es de 168 kilómetros, la superficie del Gran Mendoza. 12 veces más del Gran Mendoza Dios le dio de codornices. Es tremendo. En 2 palabras, impresionante. Es así, es impresionante. Es descomunal lo que Dios hizo. Es descomunal. Dios hace cosas más grandes, mucho más grandes, porque las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. Nosotros le decimos, este es mi tiempo, esto es lo que tengo, Señor, esto es chiquito. Lo multiplica por mucho más, porque Dios multiplica. Dios es el que entrega. Dios es el que multiplica, el que da más. El que da el 30, el 60 y el 100 en tu vida. Esas son las multiplicaciones de Dios. Sí, pero Santi, Dios da mucho más. Dice, porque las semillas cayeron en tierra fértil, produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que habían sembrado. Dios quiere sembrar en tu vida mucho más. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando en tu vida? Hacé un círculo de oraciones y no me muevo hasta que no se cumpla esto, Dios. Esto que estoy sembrando, esto multiplicalo. ¿Qué estás sembrando en tu vida? ¿Qué sembrás? ¿Qué querés que se multiplique? ¿Qué sembrás? ¿Qué querés que se multiplique? No que sume, sino que multiplique. ¿Qué querés? Dios está decidido a hacer eso. Dios
está decidido a multiplicar. Pero para que Dios multiplique, tenemos que sacarnos la casilla de que Dios es un Dios chiquito. Por eso necesitas aumentar tu Dios, aumentar el tamaño de tu Dios, aumentar el tamaño de tu Dios. ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es? ¿Es un Dios de bolsillo? ¿Un Dios que simplemente lo usás para, Señor, necesito pagar esto, ayúdame? ¿Es un rapipago divino? No sé. ¿Qué es? ¿Qué clase de Dios tenés? ¿Es un Dios mozo? Señor, necesito tal cosita. ¿Qué clase de Dios tenés? Y ustedes pueden hacer un comentario mental. Bueno, pero este muchachito, este pibito se le ve carita de que le pasa todo bien. A este pibe le va bien, seguro. En los momentos más difíciles de mi vida, he salido de mi habitación y he salido al patio. Yo tengo un patio chiquito, ¿no? Y hago esto, que se los doy a ustedes por si quieren hacerlo alguna vez. Es salir al patio y mirar el cielo. Y darme cuenta que Dios es más grande. No es un Dios de habitación o de almohada. No es un Dios donde puedo llorar ahí en la almohada y que ahí que se queda. Es un Dios que te quiere escuchar. Es un Dios más grande. Es un Dios que podés levantar tu mirada y decir, el Dios que creó todo este universo, que creó todo, es el Dios que me escucha. Es el Dios que soluciona problemas. ¿Cómo es tu Dios? ¿Es un Dios grande o es un Dios de habitación? ¿Cómo es tu Dios? El Señor le respondió a Moisés, el mismo Dios le responde a Moisés y le dice, ¿acaso el poder del Señor es limitado? ¿Acaso el poder del Señor es limitado? Dios mismo le estaba diciendo, ¿acaso crees que tengo límites? ¿Acaso crees que yo no tengo poder? ¿Acaso crees que no soy capaz de cumplir tu sueño? ¿Acaso crees que no puedo restaurar tu matrimonio? ¿Que no puedo darte un hijo? ¿Que no puedo rehacer relaciones? ¿Que no puedo restaurar? ¿Crees en un Dios de limitaciones? Esta nueva campaña habla de la familia. Mejor una familia. Algo que el mundo quiere destruir, la familia. Empezamos a distanciarnos de la familia, de los hermanos. Muchos hace tiempo que tal vez no charlan con hermanos, que no se juntan a una cena familiar. Me han dicho que la única vez que se juntan la familia es en un cumpleaños y en un velorio. O en las fiestas, ¿no? También, en Navidad. Pero Dios quiere restaurar la familia. Por eso es tan importante esta campaña. Si vos conocés vecinos, amigos que están teniendo una familia destrozada, tus hermanos, tu relación con ellos, con tus padres, en tu mismo matrimonio, esta es la oportunidad. No es un bustelo más. Pero todos los años hacemos un bustelo. Pero no es un bustelo más. Es el momento, es la oportunidad de restaurar, de sanar algo que el mundo quiere destrozar, que es nuestra familia. Y está en tus manos poder hacerlo también. Dios le dice, ¿acaso el poder del Señor es limitado? ¿Acaso tiene límite Dios?
Hay otra versión del mismo versículo que dice, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? En este texto utiliza la metáfora de la mano como poder. Si usamos el mismo pensamiento de esta metáfora y recordamos los milagros que Dios hizo con el pueblo de Israel, de cómo se introdujo en Egipto, los milagros que causó, lo que ellos pudieron ver, el agua en sangre, las plagas, cómo Dios se mete para rescatarlo, cómo el mar se abre delante de los ojos de ellos, cómo la columna de fuego que los alimentaba, que los calentaba en el desierto. Ellos podían ver los milagros tremendos de Dios. ¿Querés saber cómo la Biblia los llamó a esa tremenda manifestación de Dios? Este es el dedo de Dios. Así lo llamó. Tremendo manifestación de milagros. Lo llamó, este es el dedo de Dios. Si con un dedo hizo tremendas manifestaciones Dios, ¿qué hará con su mano, no? De poder extendida? ¿Qué va a hacer con su mano extendida de poder en nuestra vida? Pero debemos creer que su mano es la que se mueve. Si con un dedo hizo eso, con su mano de poder en nuestra vida, ¿querés que Dios ponga su mano en tu vida? Dice, la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. La mano del Señor no se ha cortado para salvar. No, Dios no tiene limitaciones. Nosotros ponemos límite a Dios y lo queremos ayudar. No, Señor, vos sabés que esto lo manejo yo, lo manejo yo. Déjalo, que esto es así. Dios no se ha cortado, no tiene límites. Dios extiende su mano para salvar, para restaurar, para rescatar. ¿Cuál es tu oración? ¿Cuál es tu oración de sueño? ¿Qué te olvidás? ¿Qué dijiste? No, esto, Dios, ya está, ya fue. ¿Cuál es la oración de sueño que tenés? Pensá por un segundo ahí y decís, Señor, ¿cuál era mi sueño? ¿Qué era lo que tenía? ¿Qué pusiste en mi corazón? ¿Cuál es? Santi, pero ya soy grande para soñar. Yo le voy a decir algo a las personas mayores. Los jóvenes queremos que sueñen. Necesitamos que las personas mayores sueñen. Sueñen. Cuando terminé la celebración de hace rato, una persona mayor se me acercó y me dice, Santi, yo tengo un sueño con los jóvenes. Y si se despierta ese sueño que habías olvidado, Dios se alegra. Dios no se molestó porque pedían carne o porque hacían un berrinche o porque tenían un sueño de eso. A Dios tal vez le molestaba que pensaban que estaban mejor en otro tiempo y no con Él ahora. Pensá lo que tenés ahora. Sueñen. Jóvenes, tengan visiones. Miren adelante. Sueñen. Dice en Efesios 3:20, a través del poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Tal vez te olvidaste todo lo que dije, pero esto es palabra de Dios. Y quiero que la leamos otra vez ahí en tu hojita. Dice, a través del poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más
de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Tremenda palabra de Dios. Dios quiere que soñes, que digas, traces el círculo, digas, no me muevo de este lugar, Señor, hasta que no hagas algo. Señor, no me muevo hasta que algo suceda. No me muevo hasta que algo suceda. Y no es un capricho, sino sos el único que puede hacer algo. De esa manera le estamos diciendo a Dios cuando hacemos ese círculo y nos quedamos. No me muevo de acá hasta que algo suceda. Porque yo no puedo hacer nada. El único que tiene el poder para hacerlo sos vos. Y de eso se trata. Es decirle a Dios con esta oración, el único que puede hacer algo sos vos. El único que puede hacer algo es Dios. El único. Por eso necesitas decir tu sueño de una manera audible, de una manera que se escuche. Y no porque Dios necesite escuchar tu sueño, porque sabe lo que hay en tu corazón, sino porque vos mismo necesitas escuchar tu sueño. Vos necesitas escuchar lo que querés soñar. Vos necesitas escuchar lo que querés. Por eso dice, si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás salvación. Es con tu boca. Sí, pero dice reconocer a Jesús. Porque reconozco a Jesús, que es el único que puede hacer algo. Jesús es el único que puede hacer algo en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, con tu grupo de amigos, en tu trabajo. En donde sea, es el único que puede hacer algo. Es el único. Y lo creo en el corazón. ¿Cómo hago para reconocerlo en mi vida? ¿Cómo hago para que Dios mueva esto en mi corazón? Un paso de oración.